Imagina la escena. Un hombre rudo, acostumbrado al campo, un pastor y recolector de higos silvestres de un pueblo llamado Tecoa. Sí. No es parte de la élite, ni sacerdote, ni profeta de oficio, vamos. Nada de eso. Y de repente siente un llamado, algo irrefrenable, para plantarse en medio del reino del norte, Israel, que estaba, en pleno apogeo de riqueza. En su momento cumbre, sí. Y gritarles a la cara su corrupción, su injusticia, esa podredumbre moral que escondían bajo el brillo del oro. Ese hombre es Amós. Una figura fascinante, la verdad. Y hoy vamos a meternos de lleno en la fuerza de su mensaje. Nos vamos a guiar sobre todo por el análisis de Charles Feinberg, y también nos apoyaremos en el comentario bíblico Mundo Hispano para el contexto, los detalles históricos y sociales. Entendido. El objetivo es entender qué significó Amós para su tiempo, el siglo VIII a.C., pero sobre todo, intentar desentrañar por qué su voz sigue resonando hoy cuando hablamos de fe, de justicia, de responsabilidad social. Suena intenso, sí. Empecemos por situarnos un poco. ¿Cómo era ese mundo al que Amós se dirigió? ¿Qué pasaba en esa época? Pues mira, estamos en pleno siglo VIII a.C. Reinaba Jeroboam II en Israel, el reino del norte, y los comentarios nos pintan un cuadro de prosperidad económica, de relativa paz. Ajá. Resulta que la gran potencia de la zona, Asiria, estaba pasando por un bache, digamos, un periodo de menor actividad con sus reyes. Y eso le dio un respiro a Israel para expandirse y enriquecerse. Pero como suele pasar, esa era solo una cara de la moneda, ¿no? Me imagino que la prosperidad no era para todos. Exacto, ahí está la clave. Era una prosperidad muy superficial, que en realidad ocultaba unas grietas sociales y morales profundísimas. Las fuentes describen una situación terrible. ¿Por ejemplo? Pues mira, los pobres eran oprimidos de forma sistemática. La justicia en los tribunales estaba totalmente corrompida. Sobornos por todas partes. Se quitaban las tierras a los más vulnerables. ¡Qué fuerte! Mientras las clases altas vivían en un lujo que hoy llamaríamos insultante. Un contraste brutal, vamos, entre la fachada y lo que había debajo. Y ahí, en medio de todo eso, aparece Amós. ¿Qué lo hacía diferente? ¿Por qué él? Pues para empezar, su origen. Los expertos coinciden, Feinberg, Mundo Hispano, todos, en que no era un profeta profesional. O sea, no venía de ninguna escuela profética ni pertenecía al círculo del poder. Era un outsider total, entonces. Totalmente. Era un ganadero, un agricultor de Tepula, un pueblo de Judá, del Reino del Sur, que curiosamente tenía cierta fama de ser lugar de gente sabia. O sea que no era un ignorante, pero tampoco era parte del establishment religioso. Exacto. Y él mismo describe cómo llega a ser profeta de una forma muy gráfica, casi como una fuerza inevitable. En el capítulo 3 lo compara con el rugido de un león. Ah, sí, lo recuerdo. Dice, si el león ruge, es imposible no sentir miedo. Si Dios habla, es imposible no profetizar. Cuenta que Dios literalmente lo tomó de detrás del rebaño. Fue un llamamiento directo, personal, que lo arrancó, de su vida anterior. ¿Y de dónde sacaba ese mensaje tan potente? ¿Era solo revelación divina o había algo más? La revelación divina fue clave, claro, incluyendo esas 5 visiones tan impactantes que luego veremos. Pero los comentaristas señalan que también se nutrió de su propia sabiduría, de su experiencia como hombre de campo, de su aguda observación de la injusticia que lo rodeaba. Tenía los pies en la tierra, nunca mejor dicho. Eso es. Lo que lo movía era una indignación profunda al ver cómo se pisoteaba la ley de Dios y la compasión más básica. Y ese mensaje, esa denuncia, lamentablemente, sigue vigente en muchos aspectos hoy día. Y desde luego no se anda con rodeos. Los primeros capítulos son como una andanada de artillería contra las naciones vecinas. Sí. Utiliza una estructura retórica muy efectiva, que analizan bien las fuentes. Repite una fórmula muy machacona. Por 3 pecados de nación y por el 4º no revocaré su castigo. Qué curioso. Y empieza señalando las maldades de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab. Los enemigos tradicionales de Israel. Imagino que eso gustaría a sus oyentes israelitas al principio, escuchar cómo se denuncian los pecados de los vecinos. Probablemente. Era una forma muy inteligente de captar su atención, claro. Por ejemplo, acusa a Filistea de crímenes de guerra, de entregar poblaciones enteras como esclavos a Edom, un enemigo odiado por Israel. Los tenía escuchando atentamente, asintiendo. Claro. Antes de girar el foco 180 grados y apuntarles a ellos. Porque después de los vecinos les toca a ellos.
Primero Judá, su propio reino hermano del sur. Correcto. Y el pecado específico que les imputa es haber rechazado la ley de Dios, sus mandamientos, a pesar de conocerlos perfectamente. Es un paso lógico en su argumentación, ¿no? Incluir también a Judá en el juicio divino antes de llegar al plato fuerte. Que es Israel, el reino del norte. Ahí es donde Amós realmente descarga toda la fuerza de su denuncia, ¿verdad? Ahí está el clímax de esta primera parte, sin duda alguna. A partir de Amós 2, versículo 6, detalla con una crudeza implacable los pecados concretos que veía en la sociedad israelita. Y la lista es, bueno, es escalofriante. Recuérdanos algunos ejemplos, porque son muy gráficos. Pues los comentarios los enumeran bien. Vender al justo por dinero, al necesitado por algo tan trivial como un par de sandalias. Un par de sandalias. Es increíble. Pisotear literalmente la cabeza de los pobres en el polvo. Torcer la justicia para impedir que los humildes accedan a ella. Una inmoralidad sexual desenfrenada, llegando al extremo de que padre e hijo se acostaran con la misma joven. Terrible. Y además, mezcla esa corrupción social con la profanación religiosa, ¿no? Como si una cosa llevara a la otra. Totalmente. Es que estaban conectadas. Denuncia que se acostaban sobre ropas que habían tomado como prenda a los pobres y lo hacían junto a los altares. Pero eso estaba prohibido, ¿no? Claro, la ley mosaica, como nos recuerdan las fuentes, exigía devolver esas prendas al caer la noche, porque a menudo eran el único abrigo del pobre. Usarlas como alfombra en sus rituales era un desprecio absoluto a Dios y al prójimo. Uf. Y encima, bebían en los templos el vino comprado con multas impuestas injustamente. Habían separado por completo la religión de la vida, la fe de la justicia. Una esquizofrenia total. Y Amós les recuerda de dónde venían, el contraste brutal con lo que Dios había hecho por ellos. Les echan cara a la memoria histórica, sí. Les dice, oye, que Dios os sacó de Egipto, destruyó a pueblos poderosos para daros la tierra, os cuidó 40 años en el desierto. Les refresca la memoria. Y no solo eso, sino que les dio guías espirituales, profetas para enseñarles el camino, y nazareos como ejemplo de consagración total a Dios. ¿Y cómo respondió Israel a toda esa gracia, según Amós? ¿Qué hicieron con esos regalos? Pues con rechazo puro y duro. Obligaron a los nazareos a romper sus votos sagrados dándoles vino, y a los profetas les taparon la boca. No profeticéis. O sea, rechazaron activamente la guía y la santidad que Dios les ofrecía. La consecuencia parece inevitable entonces. Amós la describe con una imagen brutal, tremenda. Dios mismo los aplastará como un carro sobrecargado aplasta todo a su paso. No habrá escapatoria posible, ni para el valiente, ni para el ágil, ni para el fuerte. El juicio será demoledor y universal para ellos. Y ese juicio tan severo está conectado directamente con su elección como pueblo, ¿no es así? Hay una frase en el capítulo 3 que es, impactante. Sí, sí. Amós 3:2 es uno de esos puntos que, como dices, te hacen detenerte a pensar. Dice Dios por medio de Amós, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Es fuerte. Es que es radical. Los expertos como Feinberg subrayan esto. El privilegio no os da inmunidad, al contrario. A mayor conocimiento, a mayor cercanía con Dios, mayor responsabilidad. Dios les pedirá cuentas precisamente porque los eligió. Una idea que sigue siendo un desafío hoy, ¿eh? Totalmente. Y vuelve a esa idea de causa y efecto, si Dios habla, el profeta tiene que hablar, no le queda otra. Sal 8 del capítulo 3 usa esa serie de preguntas retóricas que culminan en eso. Dios revela sus planes, su consejo íntimo, el sod, un término hebreo interesante que explican las fuentes, a sus profetas. Y si Dios ha rugido como un león, Amós no puede hacer otra cosa que transmitir el mensaje. No es una opción. ¿Y cuál es el mensaje inmediato que tiene que transmitir? Destrucción, básicamente. Sí, sin paños calientes. Llama a testigos paganos de Asdod y Egipto para que vean la opresión acumulada en Samaria. Anuncia que sus palacios, esos que están llenos de violencia y robo, serán saqueados. La imagen que usa en el versículo 3:12 es desoladora. ¿Cuál es? Dice que solo quedará un resto insignificante, como cuando un pastor rescata de las fauces de un león apenas 2 patas lozadas o la punta de una oreja. El resto, devorado. Sus lujosas casas de invierno y verano, sus muebles de marfil, todo eso será destruido. Los capítulos 4 y 5 siguen en esa línea de denuncia y también de llamada al arrepentimiento, ¿no? Se dirige incluso a grupos específicos. Efectivamente. El capítulo 4 empieza con una invectiva tremenda contra las mujeres ricas de Samaria a las que llama, ojo, vacas de Basán. Uf,
Qué directo. Directísimo. Las acusa directamente de oprimir a los pobres y de exigir lujos a sus maridos mientras otros sufren. Y les anuncia un fin humillante. Serán sacadas con anzuelos como si fueran ganado. Qué imagen más fuerte. Y luego critica su religiosidad, que parece muy piadosa pero está vacía. Sí, con un sarcasmo mordaz. Las invita a ir a los santuarios de Betel y Gilgal, a pecar más. Así lo dice, en Amós 4:4-5. Es una forma de decir, vuestro culto no sirve de nada. Está hueco, está divorciado de la vida real, de la justicia. Dios rechaza esa religiosidad de fachada. Y le recuerda que ya ha habido avisos antes, ¿no? Como calamidades que no sirvieron para que cambiaran de actitud. Exacto. Amós enumera una serie de desastres que Dios ya les había enviado: hambre, sequía, plagas en los cultivos, epidemias, derrotas militares, destrucciones parciales, como si fueran señales de advertencia. Pero la conclusión después de cada una es la misma. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ignoraron todas las señales. Y por eso llega la advertencia final de ese capítulo, que es casi un ultimátum. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. 4:12. Es un llamado directo al juicio. Y para que no olviden quién es ese Dios al que se van a enfrentar, el verso siguiente, 4:13, lo describe en toda su majestad cósmica, el creador de montañas, del viento, el que conoce los pensamientos humanos. Vamos, que no es un Dios local y manejable, es el soberano del universo. El capítulo 5 incluso empieza como si fuera un lamento fúnebre por Israel, ¿verdad? Sí, empieza con una endecha, un canto de duelo por la Virgen de Israel, que ha caído para no levantarse más. Anuncia que solo un diezmo, un pequeño resto, sobrevivirá al desastre que se avecina. Parece todo muy oscuro, pero aún así, ¿hay alguna puerta abierta? ¿Alguna posibilidad de evitarlo? Increíblemente, sí. Incluso en medio de ese juicio tan severo, Amós transmite la palabra de Dios. Buscadme y viviréis. 5:4. Pero la clave es cómo buscarlo. Claro, no vale cualquier cosa. No. No en los santuarios corruptos de Betel o Gilgal, que eran centros de esa religión vacía, sino buscando a Dios mismo. Y lo concreta. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Estableced el juicio en la puerta, o sea, en el tribunal. Quizás, solo quizás, si hacen eso, si cambian de verdad, Dios tenga piedad del remanente. Y aquí llega uno de los pasajes más famosos y más citados de Amós, ¿verdad? Ese rechazo frontal al culto vacío. Sin duda alguna. Amós 5:21-24. Es una declaración divina rotunda, directa. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no me complacen. Dios está harto, dice, de la religión de fachada, de los rituales que no van acompañados de un cambio de vida real. Es que es muy fuerte oír eso. Y entonces viene la exigencia central, el corazón, yo diría, del mensaje de Amós. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Esa imagen es poderosísima. Justicia no como un goteo, sino como un torrente imparable que lo limpia todo a su paso. Exactamente. No quiere más ceremonias, quiere transformación social. Quiere que la justicia impregne la sociedad de forma continua y abundante, como un río que nunca se seca. ¿No? Los que se creían a salvo. Sí, lanza un ¡ay! Contra los que viven reposados, tranquilos y seguros en Sión, que es Jerusalén, y Samaria, las capitales. Denuncia a los que se sienten intocables, los que ignoran la tormenta que se avecina porque ellos están bien. Describe su estilo de vida con bastante detalle, por lo que recuerdo. Sí, describe su lujo. Se tumban en camas de marfil, comen los mejores corderos y terneros, improvisan canciones como si fueran David, beben vino en copas enormes, usan los perfumes más caros. Una vida de opulencia y autocomplacencia total. Pero hay un reproche clave ahí. Ahí está. Añade el golpe final. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. 6.6. José aquí representa a las tribus del norte, a Israel. O sea, son completamente indiferentes al sufrimiento y la ruina moral de su propia nación. Les da igual lo que pase mientras ellos estén bien. Una indiferencia que les costará muy cara. Serán los primeros en ir al exilio, dice Amós. Su propio lujo se convierte en su condena. Dios jura por sí mismo, fíjate qué tremendo, que aborrece esa grandeza, que las fuentes interpretan como soberbia, y sus manifestaciones, palacios, lujos, etc., y entregará la ciudad. La destrucción será tan grande que los pocos supervivientes vivirán aterrados, sin atreverse siquiera a mencionar el nombre de Dios por miedo a atraer más desgracias.
Es un panorama realmente desolador. Y después de todas estas denuncias tan duras, vienen las visiones, que son como la confirmación visual de todo esto que ha anunciado. Así es. Son 5 visiones en los capítulos 7 a 9 que marcan como la culminación de su mensaje. En las 2 primeras, una plaga de langostas y un fuego consumidor, Amós intercede por el pueblo. Pide perdón por ellos. Sí, dice, Señor Jehová, perdona. Y Dios detiene el juicio. Ahí se muestra una ventana a la misericordia divina. Una última oportunidad, podríamos decir. Pero esa oportunidad se cierra, ¿verdad? La cosa cambia. Sí, la tercera visión es el punto de no retorno. Dios aparece con una plomada de albañil midiendo un muro, el muro de Israel. Y el muro está torcido, no está a plomo. La conclusión de Dios es tajante. No lo toleraré más. ¿Ya no hay marcha atrás? Exacto. Anuncia la destrucción de los lugares de culto y de la dinastía reinante, la casa de Jeroboam. Y aquí, como bien señalan los comentaristas, Amós ya no intercede. La sentencia es firme, ya no hay nada que hacer. La siguiente visión, la de la canasta de fruta de verano, también es muy gráfica, muy visual. Sí, y utiliza un juego de palabras muy potente en hebreo que explican los comentarios. La palabra para fruta de verano, kayitz, suena casi idéntica a la palabra para fin, ketz. Ah, qué interesante. El mensaje es visual y auditivo a la vez. La cosecha final, el juicio definitivo, el fin, ha llegado para Israel. Los cantos alegres del templo se volverán lamentos. Y la última visión es quizás la más aterradora de todas, ¿no? La del Señor junto al altar. Sí, yo creo que sí. El propio Señor aparece de pie junto al altar del santuario. O sea, el lugar del encuentro con Dios se convierte en el lugar del juicio. ¡Qué paradoja! Ordena golpear las columnas para que el templo se derrumbe sobre todos. Y lanza una advertencia terrible. Nadie escapará, ni escondiéndose en lo más profundo del Seol, el lugar de los muertos, ni subiendo al cielo, ni ocultándose en las cuevas del Monte Carmelo, ni en el fondo del mar. Ni bajo las piedras. Ni bajo las piedras. Incluso allí dice, Dios ordenará a la serpiente, una imagen del caos primordial en la mitología de la zona, que los muerda. El juicio es absoluto e ineludible. No hay escapatoria. Y en medio de estas visiones tan potentes hay un enfrentamiento directo, ¿no? Amós contra el sistema religioso establecido, personificado en un sacerdote. Sí, en el capítulo 7 se narra cómo Amasías, que era el sacerdote principal del santuario real de Betel, precisamente uno de los centros religiosos que Amós denunciaba con más fuerza, lo acusa de conspiración ante el rey Jeroboam II. Intenta quitarlo de en medio. Claro, intenta expulsarlo. Le dice, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Vamos, que se vaya a su tierra y les deje en paz. ¿Y cómo responde Amós? ¿Se achanta? ¿Qué va? Responde con una defensa apasionada y una reafirmación total de su llamado divino. Le dice, mira, yo no soy profeta profesional, ni soy hijo de profeta, o sea, no vengo de familia de profetas, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Lo deja clarísimo. Deja meridianamente claro que su autoridad no viene de un título o una escuela, sino directamente de Dios. No es su profesión, es su vocación impuesta por Dios. Y no se calla, ¿no? No solo se defiende, sino que lanza una profecía terrible contra el propio Amasías. Le dice que su mujer será forzada en la ciudad, que sus hijos morirán violentamente, que su tierra será repartida y que él mismo morirá en el exilio en tierra pagana, impura. Tremendo. Y concluye reafirmando el destino de la nación entera. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. No hay concesiones. Dentro de todos estos anuncios de juicio tan duros, hay uno que los comentaristas, como Feinberg, destacan como particularmente terrible. Sí, en Amós 8:11 se anuncia una hambruna muy peculiar. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hambre de oír a Dios. Exacto. La gente buscará desesperadamente una guía, una palabra de Dios en medio del caos. Irán de un lado a otro buscándola y no la encontrarán. El silencio de Dios como castigo supremo. Eso sí que es aterrador. Parece que todo acaba en oscuridad total. Juicio, exilio, silencio. Es un final desolador. Pero el libro no termina exactamente ahí, ¿verdad? Hay un giro. Sorprendentemente no. Y aquí es donde reside la fuerza final del mensaje de Amós, yo creo.
A pesar de la implacable justicia divina que ha descrito, los últimos versículos del libro, Amós 9, 11, 15, abren una ventana inesperada a la esperanza, a una restauración futura. ¿En qué consiste esa esperanza? ¿Qué es lo que promete? Pues Dios promete levantar el tabernáculo caído de David. Es una promesa clara de restauración de la unidad del pueblo bajo la línea davídica, sanando esa división histórica entre Judá y Israel. Implica, reconstruir lo que el pecado y el juicio han derribado. Y va más allá, fíjate, dice que este Israel restaurado poseerá el remanente de Edom y, ojo, todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre. Hay una visión universalista aquí. La restauración de Israel tendrá un impacto global, no es solo para ellos. Y se describe con imágenes muy potentes de paz y abundancia, ¿no? Sí. Imágenes de una fertilidad y una paz casi paradisíacas, de abundancia desbordante. El que ara alcanzará al que siega, el que pisa las uvas al que siembra. Como una cosecha perpetua. Los montes destilarán vino dulce, reconstruirán las ciudades que estaban en ruinas, plantarán viñas y huertos, y disfrutarán de su fruto en paz y seguridad. Y la promesa final es de seguridad permanente. Eso es clave. Dice Dios, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Qué contraste tan fuerte con todo lo anterior. Total. Después del anuncio constante del desarraigo y el exilio, esta promesa de arraigo definitivo y seguro es increíblemente poderosa. Es la última palabra. La fidelidad de Dios prevalece sobre el pecado humano y ofrece un futuro, a pesar de todo. Entonces, si tuviéramos que resumir los grandes temas de Amós, las ideas clave que nos deja, ¿cuáles serían las esenciales? Pues yo diría, sin duda, la justicia social en el centro de todo. Esa exigencia radical de Dios de compasión y rectitud hacia los más vulnerables y el rechazo absoluto a la explotación y la corrupción. Eso es fundamental. Luego, esa conexión inseparable entre privilegio y responsabilidad. Ser elegido por Dios no da impunidad, sino que exige una mayor coherencia de vida. A más se te da, más se te pide. También la soberanía de Dios, ¿no? Sobre todas las naciones, sobre la historia. Importantísimo. Dios no es solo el Dios de Israel, controla todo. Y por supuesto esa crítica feroz al ritualismo vacía. Sí, eso es muy actual. Es fundamental. La idea de que el culto que agrada a Dios no son las ceremonias pomposas, sino una vida transformada por la justicia y la rectitud. Ese corra el juicio como las aguas es una llamada perenne a la autenticidad religiosa. Y no podemos olvidar la esperanza final. No, claro. A pesar de todo, la esperanza. Una esperanza que no niega la realidad del juicio, ojo, pero que se basa en la fidelidad última de Dios para restaurar. Una esperanza que mira hacia el futuro. La verdad es que es un mensaje que te sacude. Una mezcla muy intensa de denuncia implacable y esperanza final. Exacto. Nos muestra un Dios apasionado por la justicia, que no tolera la opresión disfrazada de piedad. Es muy incómodo para la autocomplacencia. Pero también un Dios que, en última instancia, busca la restauración de su pueblo y de su creación. Los comentarios que hemos seguido, Feinberg, Mundo Hispano, insisten mucho en la relevancia actual de Amós, y escuchando todo esto es imposible no preguntarse, bueno, te deja pensando, ¿no? ¿Verdad? En nuestro mundo actual, con sus propias formas de injusticia, de complacencia, a veces de religiosidad superficial, ¿cómo resuena hoy la voz de ese pastor de Tecoa? ¿Cómo nos desafía a nosotros, ahora, a examinar la coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos? Sobre todo nuestra respuesta a la injusticia que nos rodea. Exacto. ¿Qué significa hoy, para cada uno de nosotros, buscar a Dios y buscar lo bueno de una manera que realmente transforme la realidad como pedíamos? ¿Qué significa que la justicia corra como un río en nuestro contexto? Preguntas que quedan ahí flotando, invitando a la reflexión mucho después de terminar de escuchar. Una inmersión profunda en Amós que sin duda deja huella y nos interpela.